Estudiantes, buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar nuestro laboratorio 1. Les envié de forma incorrecta con el título de análisis matemático 1, pero es la materia de análisis económico 1. Entonces estoy corrigiendo ese error. Por favor, revisaremos lo que es en esta oportunidad. Vamos a analizar lo que son exclusivamente de este laboratorio, los ejercicios pares, como se conversó. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a analizar lo que son los ejercicios pares de este laboratorio. Posterior a esto vamos a revisar lo que es en sí la estructura de estos ejercicios, ¿sí? Miren, lo que indica el enunciado es, primero, que en la ciudad de La Paz, específicamente hablando, ahí lo aclaramos, en la provincia de Huasullos, en toda esta provincia se ha detectado que un 10% de los hogares usa queroseno como combustible para la elaboración de sus distintos alimentos. Se hizo un sondeo y en un hogar se cuenta con una renta promedio aproximada de 960 bolivianos. Sí, estos son datos del día de esta gestión 2021. Entonces, estos 960 bolivianos se van a destinar para específicamente, como indica aquí, el consumo de queroseno y el de otros bienes. El precio del queroseno, por ejemplo, es de 24 bolivianos el bidón. Lo que más se utiliza, y ustedes no me van a dejar de mentir, si no tuviésemos el gas licuado domiciliario, es la energía que se utiliza para poder elaborar eh, los distintos alimentos que se tienen que realizar, la cocción pertinente, ¿no? Entonces, para esto es el mayor gasto que se tiene, es el gasto por el tema del queroseno, en nuestro caso, ¿no? En nuestro ejemplo. Sin embargo, hace tiempo atrás también las gazafas también, que cuestan hasta el día de hoy 22.50, no les alcanzaba a ciertas personas, ¿no? Llegaban a consumir 3 4 garrafas dependiendo del tamaño del núcleo familiar y demás, ¿no? Entonces también existía un monto elevado por ese tema, ¿no? En este caso, el queroseno sigue siendo un bien caro para estas familias. Y miren que para los otros bienes, que serían los alimentos y demás, se destina un monto inclusive menor, ¿no? Primero dice que teniendo simplemente estos datos, ojo, una renta promedio de 960, el precio del queroseno, del bidón del queroseno que es 24, y de otros bienes que lo vamos a simplificar, ahí podrían ser hay una serie de bienes, ¿no? Pero siempre en nuestro análisis tratamos de hacerlo con dos bienes, dijimos, ¿no? Y el otro, y existe la condición ceteris paribus, ¿no? Que el resto se mantiene constante, con fines de realizar un modelaje, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar, lo estábamos haciendo en la clase del sábado, no nos alcanzó el tiempo, pero vamos a dar solución al primer ejercicio de este laboratorio, ¿sí? Nos vamos al ejercicio 1, tomamos primero el inciso A y respondemos como corresponde. Entonces nos vamos a nuestra pizzacita esta vez. Espero que nada falle. Ahí tenemos la pizzacita. Entonces vamos a ir, primero que nada, vamos a ir poniendo lo que son las variables en todo caso, ¿no? Entonces en este caso vamos a eh, ingresar la solución, ¿sí? Ponemos el título acá como solución. Entonces tenemos esta pizzacita, la registramos y vamos a ir poniendo acá solución, ¿no? La solución al ejercicio 1. Son varios incisos, entonces vamos a ir respondiendo uno por uno, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Primero que nada vamos a comenzar con el inciso 1.
En la pregunta también ustedes ya la deben tener. En esa pregunta lo que se solicita es eh, hallar lo que es la restricción presupuestaria, ¿no? Hay que presentar la restricción presupuestaria. Para eso tenemos que ingresarla axiomáticamente primero, ¿no? ¿Cómo vendría en este caso? Entonces tenemos nosotros el ejercicio como tal, que dice que tenemos una renta. Vamos a poner entonces datos, ¿no? Aquí en la solución, primero para el ejercicio A, vamos a poner lo que son los datos. En los datos, ahí vamos a ir registrando cada una de las variables. Estamos haciendo paso por paso. Algunas personas ya tienen la respuesta en la cabeza, la ecuación, todo. Yo sé, siempre va a existir personas que asimilan a una sola mirada todo. Entonces, a esas personas un poquito de paciencia, por favor. Primero tenemos el ingreso promedio, 960. Vamos a clasificarlo al querosén como el bien 1. Entonces vamos a tener el precio sub 1. El precio del bien 1 que va a ser igual a, ahí tenemos el dato, ¿no? 24 bolivianos el bidón. 24. ¿Qué más tenemos? Tenemos los otros bienes. Los otros bienes con fines expositivos lo vamos a clasificar como P sub 2 y eso va a ser igual a 20. Entonces ahí registramos 20. Tenemos la ecuación que dijimos que va a ser la de la restricción presupuestaria, donde es nuestra ecuación estrella, dijimos, ¿no? Entonces la ecuación estrella la vamos a poner con este colorcito para que ustedes toda la vida las recordemos. Precio sub 1 por X sub 1 más el precio sub 2 por X sub 2 va a ser menor o igual a el ingreso, ¿sí? Entonces una vez teniendo ya esta ecuación, que es nuestra ecuación principal, ya la hemos denominado, reemplazamos los datos que tenemos. Precio sub 1 para nosotros es 24, entonces aquí registramos 24. X sub 1, mantenemos, la cantidad no la tenemos, ese dato no tenemos todavía. Más precio sub 2 es 20. X sub 2 no contamos con ese dato, entonces lo registramos también. Y esto tiene que ser, dice, menor o igual. En nuestro caso, podríamos omitir esto, podríamos decir simplemente igual, ¿sí? Entonces estoy poniendo igual a 960. Ahí tenemos este datito. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación. Una ecuación como tal, esta ecuación como tal, perdón, se tiene que graficar, ¿sí? Esta ecuación es el primer paso. Hasta aquí es el 50% de la resolución del inciso A, ¿sí? De estos ejercicios, estudiantes va a ingresar las preguntas. Obviamente tendrán algunos otros datos, tendrán otro tipo de contexto, otro tipo de explicación, pero si ustedes entienden el fondo de estos ejercicios, pues ya tienen ahí ciertas respuestas dadas del examen, ¿sí? Ojo, después espero no tener problemas con nadie. A veces siempre pasa que existen problemas y demás, ¿no? Después vamos a hablar nuestro eje cartesiano, nuevamente, ¿no? Este es el eje cartesiano. Tenemos el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas, ¿sí? Yo lo trato de hacer un poco con un poquito de calma porque yo sé que algunos demoramos un poco en entender y por eso yo lo hago así. Aquí el eje de las y, ¿verdad? Pero dijimos que en el eje de las y va a estar la variable x sub 2, ¿verdad? Ahí está, de colorcitos para que ustedes lo vean. Este es el eje de las x. Sí, en el eje de las x es más conocido como el eje de las abscisas. Ahí está, x sub 1, el primer cuadrante del eje cartesiano. Ahí tiene un origen, ¿verdad? El 0. Entonces ahí estamos llegando, creo que a un poquito entender todo esto. Vamos a hacernos una operación auxiliar para poder graficar esta ecuación, ¿sí? Vamos a hacernos una operación auxiliar. Esto ustedes lo pueden hacer con una operación auxiliar, lo pueden hacer de forma mental, pero como esta es una clase didáctica donde estamos repasando algunas variables que ustedes ya la vieron en lo que es
la materia de análisis matemático, entonces vamos a repasarla simplemente, ¿sí? Tenemos las dos variables, ¿sí? X sub 1, X sub 2, tenemos una zeta aquí que siempre a veces ingresamos para poner los valores, ¿verdad? Entonces ahí estamos ingresando también esta zeta para que ustedes puedan tener más o menos nuestra operación auxiliar de forma completa. Entonces vamos registrando, siempre lo hacemos con dos cortes, ¿no? Estos dos cortes nos van a permitir buscar las otras variables de los otros números, ¿no? Entonces hacemos un corte. Aquí decimos, vamos a decir, perdón, si x sub 1 es igual a 0, ¿cuánto va a ser x sub 2? Hay algunos que son muy capos con esto de la matemática y me agrada mucho. Creo que uno se va un poquito oxidando con estas cosas cuando no lo está practicando de forma continua, pero para los que lo hacen de forma continua, 960 dividido entre 20, los ceros se simplifican, 96 dividido entre 2 serían a 48, ¿no? Entonces aquí es 48, ahí tenemos un punto en el eje de las ordenadas, en el eje de las x sub 2. Ahora, lo contrario, si aquí decimos, si existe otro punto, si x sub 2 es igual a 0, este x sub 2 es igual a 0, ¿qué es lo que pasa con x sub 1? Entonces esto simplificamos, esto es 0, x sub 1, lo que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 960 dividido entre 24. A ver si hacen una pequeña división, sin el afán de cansar a nadie, esto va a ser igual a 40. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos. Y dos puntos son suficientes para hacer una recta. Entonces esa es nuestra condición. Esto yo generalmente lo denomino operación auxiliar. Esto se hace mentalmente o como ustedes gusten, es una operación auxiliar. Entonces, como tenemos dos puntos, voy a registrar dónde se encuentran estos puntos. Primero, cuando x sub 1 sea 0, x sub 2 va a ser 48. Aquí puede ser 20, aquí puede ser 40, aquí puede ser 50. Entonces puede estar registrado aproximadamente acá. Entonces en este puntito va a estar el 48 y lo marcaré y un poquito lo pondré ahí, ¿no? 48. Después 40, dice, ¿no? Entonces puede ser esto 10, que en otra lógica, obviamente tomando otras variables, 10, 20, 30, 40. Entonces aquí puede ser el puntito 40. Entonces lo que tengo que hacer es unir ambos puntos. No estoy utilizando las mismas escalas, como ustedes se podrán dar cuenta, ¿no? Si utilizara las mismas escalas, aquí sería 40, ¿no? Y sería un pequeño, ¿no? Mi gráfico. Pero yo lo estoy poniendo como si cada uno de estos fueran, por ejemplo, estoy poniendo así como esto, para que ustedes se den cuenta simplemente. Esto va a ser 10, esto va a ser 20, aquí va a venir el 30, y aquí está el 40, ¿verdad? Así lo estoy visualizando este gráfico. Entonces, aquí en cambio esto es 20. Estoy utilizando otra escala. Puedo hacer esto, ¿verdad? Si yo me doy las escalas, no hay ningún problema. 40 y no. Entonces tengo ese tipo de dato. Lo que hago ahora es utilizar una recta. Esta lo voy a tratar de poner de otro color para que sea más visible. Lo voy a poner rojo. Agarro desde acá y lo pongo hasta acá. Entonces esta es mi recta de la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, ¿a qué equivale esa recta? Ustedes ya tienen el dato ahí, ¿verdad? Esta recta es simple y llanamente esta ecuación. Entonces voy a poner con una flechita ahí y sas y así sas, ¿no? Ahí estamos. Esta ecuación de recta presupuestaria no es nada más que esta recta, se representa por esta recta. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener acá? Primero, que x sub 1 es el bien galones de queroseno, ¿no? Aquí sería los bidones de queroseno en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo serían los bidones de queroseno. De queroseno, ahí está, sí lo voy a poner. Aquí que vendría, ahí estaría representado otros bienes, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a poner igual, otros bienes. Entonces ahí estamos nosotros presentando lo que cada una
de las rectas del eje cartesiano y el primer cuadrante representa. ¿Dónde tendríamos? Ahí están los puntos, 48. No lo puse ahí exactamente, pero lo pondré nomás porque es un punto que nosotros necesitamos ubicar y donde ustedes se van a sentir identificados. Este es el punto 48. Entonces ahí tenemos ya un poquito completa esta recta. Lo que sí yo quiero que lo revisen bien, que lo analicen, es dónde se encuentra, por ejemplo, en este caso, dónde se encuentra, dónde se encontrará la región que dijimos que va a ser el área factible. Toda esta área que ustedes ven acá, todo lo que se encuentra en este alrededor, todo lo que está acá, es el área factible. En esa área, por ejemplo, nosotros vamos a poder, en toda esta área, creo que lo voy a sombrear, miren, lo voy a tratar de pintar toda esta área. Toda esta área que la estoy pintando, no la estoy pintando de forma adecuada, pero sí la voy a tratar de pintar. Sí, toda esta área que estoy sombreando, toda, pero no como la estoy poniendo, sino absolutamente toda esa área representa el área de la zona factible. ¿Sí? Esta es la zona factible. Todo este pintado. ¿Sí? Ese es factible, ¿por qué? Porque el consumidor en todo ese espacio puede de alguna manera tomar alguna decisión que se encuentre dentro de este espacio. Por eso es todo este espacio que está tratado de resaltar ahí se denomina área factible. ¿Sí? Entonces lo pondré también ahí con alguna flechita para que ustedes la puedan revisar y después en otro momento también analizar, ¿no? Entonces todo esto se denomina área factible. Sí, es el área factible, es el área donde se puede trabajar, donde generalmente área factible. El consumidor puede utilizar cualquiera de estos puntos de esta área para poder señalar y poner exclusivamente escoger entre estas variables, ¿no? Puede ser que el queroseno le pueda servir no simplemente para poder utilizar en la cocción de alimentos, sino también para poder hervir el agua, utilizar el agua para poder asearse y demás. Entonces tal vez él está pensando, puedo utilizar otro tipo de combinaciones, puedo utilizar un poco menos de queroseno porque es bastante caro y puedo comprar más alimentos. Entonces también es una opción que el consumidor tiene. Entonces en ese se encontrará también, tiene que encontrarse sus decisiones racionales dentro de esta área factible. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, la respuesta al inciso A, ¿no? De nuestro ejercicio. Entonces ahora podríamos analizar lo que es el inciso B. ¿Sí? Y vayámonos a la lectura. Para el inciso B, por ejemplo, dice que, y estas son cosas reales, traté de hacer cosas reales, ¿no? La política del gobierno es que se utilice más el gas natural como combustible, y eso es lo que acontece el día de hoy. Hay una política que que nos brinda un cierto apego al consumo del gas natural. Ya lo comentamos en la anterior clase, donde la mayoría de las personas que en este momento se encuentran teniendo los vehículos de combustión, tienen esa ganga, tienen ese beneficio de poder cambiar su motor por un motor de gas natural. No en el sentido de que este motor de gas natural le llegue a generar mayores beneficios, sino simplemente en minimizar los costos por el pago que el gobierno está realizando en la subvención. Mientras menos gasolina consuman, el gobierno también realizará menos pagos en este sentido, por este ítem, ¿no? Con esa política, el gobierno municipal de la provincia de Buenos, indica el enunciado, limita el consumo de querosenes a 30 bidones. En este sentido, se solicita reestructurar la recta presupuestaria. Ahora, si el gobierno de alguna manera limita el consumo, cuando limita el consumo, tiene que existir pues en nuestra recta una variable que es importante, ¿no? Tiene que reducirse el consumo a una cierta cantidad.
de, en este caso, del bien querosén. ¿Sí? Si lo va a limitar, entonces tendríamos que graficar nuevamente nuestra variable de restricción presupuestaria, pero ya con esta limitante, ¿no? La ecuación como tal no va a cambiar, porque el consumidor tiene estas características. Sin embargo, tiene que cambiar el área factible de consumo de la persona que es en este caso nuestro consumidor. El área factible es la que va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar nuestra gráfica. Entonces la restricción presupuestaria tiene un límite en el consumo de queroseno. Vámonos al inciso B, tratemos de un poquito alcanzar para realizar otros ejercicios a la vez. Entonces vayámonos a otra piececita, por favor, y ahí vamos, ¿sí? Entonces, trataremos de hacerlo de forma ordenada, así que un poquito no se puede, es un poco incómodo, hasta para mí inclusive. Yo ya le pongo acá inciso B, ¿sí? El inciso B, por ejemplo, lo que nos dice es que nuestra restricción presupuestaria, estoy simplemente resumiendo, la restricción presupuestaria tiene un límite de consumo, un límite de consumo. Pero en el bien, un límite de consumo en el bien querosén, ¿no? Tiene un límite de consumo de querosén. ¿Ya? Entonces, con este enunciado, hagamos nuevamente nuestra gráfica. Primero, estructuraremos nuestra eh, recta presupuesto. Primero, pongamos lo que es el primer cuadrante y aquí vamos a indicar que aquí, como dijimos, se les va a hacer a ustedes de memoria el bien x sub 2 en el eje de las ordenadas, el bien x sub 1 en el eje de las abscisas, el origen, como en cualquier otro, el primer cuadrante del eje cartesiano está expuesto ahí. Encontramos dos puntos, ¿sí? Entonces lo estoy volviendo a recapitular con el fin de un poquito poner más didáctica todo este sentido. Perdón, no me va a salir a mí bien. Utilizaré nomás esta pequeña herramienta. Entonces acá, ¿no? 10, 20, 30, 40. Aquí más o menos, ¿no? Así, algo así lo hice, ¿no? Entonces aquí tenemos un punto, tenemos un número, es el 48, ¿verdad? Eso encontramos el anterior y aquí es el 40. Sí, ahí está. Después tenemos un área factible, que era toda esta área. Y después aquí los describimos, ¿no? Un poquito. No sé si lo describimos acá, creo que lo describimos con este colorcito, pero hagámoslo acá. Y aquí es los bidones de queroseno, ¿no? Y aquí es otros bienes, ¿no? Otros bienes. Así simplemente lo vamos a resumir. Entonces, a la pregunta, la respuesta. Dice, la política del gobierno es que se utilice más gas natural como combustible. Con esta política, el gobierno municipal de la provincia de Domicios limita el consumo del queroseno hasta 30 bidones. En este sentido, se solicita reestructurar la recta presupuestaria. Ahí tenemos la recta presupuestaria. Lo estamos reestructurando. ¿Cómo reestructuramos? Vayámonos a esto. 10, 20, 30, 40, dice. Pero aquí nos dice que el gobierno municipal dijo, nada, señores. Permítanme, por favor. Dijo el gobierno municipal, nada, señores, solamente hasta 30. Entonces, aquí vamos a ponerlo con un poquito más de grosor para que se pueda revisar y ver a futuro. Aquí es donde ya corta. Esta ya sería nuestra nueva recta presupuestaria. Miren, ahí la que está ya
va a estar ahí a su lado de esta nuestra recta, con azul, y ahí está, ¿ve? Lo estoy sobreponiendo. Esa la que se encuentra con el color celeste, perdón, esa ya es nuestra nueva recta presupuestaria. ¿Por qué solamente tenemos esa limitante? Tenemos una limitante ahí en el consumo, como ustedes pueden apreciar. Entonces, aquí tenemos un valor de 30. No, aquí solamente estábamos con esto. Aquí ustedes ya tienen el valor de 30. Entonces, esa es la nueva estructura del área factible, ¿sí? ¿Cómo vamos a esto, tal vez un poquito, ya no con este colorcito, lo vamos a poner tal vez con el celeste para que ustedes puedan revisarlo bien y después analizar esto, esta que ya estoy sombreando con celeste, esta es la nueva área factible. Entonces ya no es hasta el 40. La restricción del gobierno municipal que nos indica que solamente se pueden consumir hasta 30 unidades de bidón por hogar, se convierte en esto. Sí, entonces una vez que ya tenemos ese tipo de inconvenientes en este tema, entonces aquí podemos poner, para que todos nosotros podamos ver, esa es la nueva área factible, ¿sí? Entonces en el examen, si existe esta pregunta, esta es la respuesta, ¿no? Y termina la respuesta cuando ustedes indican que esta área es la nueva área factible y obviamente la sombrean, ¿no? Para que yo no me confunda o ustedes de la respuesta que ustedes quieran darme, ¿no? Entonces, la respuesta del inciso B es esta, ¿no? Cuando una recta presupuestaria tiene un límite de consumo, va a tener un límite en la cantidad, obviamente, de bidones, ¿no? Y aquí nosotros vemos la cantidad de bidones que se tiene, ¿verdad? Entonces vamos a tratar un poquito de señalar. Estos son los bidones de queroseno. Estos son cantidades. Sí, estamos en cantidades y esto es. Entonces aquí vemos otros bienes que no estamos analizándolos en ceteris paribus, decimos otros bienes, deben ser muchos, pero solamente lo ponemos como una variable, para hacer un análisis entre dos variables, porque este eje cartesiano en el primer cuadrante nos permite realizar este análisis simplemente. Tenemos la recta presupuestaria, los valores de 40 y 48 que los hemos encontrado anteriormente, de acuerdo a nuestra ecuación, y cuando nos limitan el consumo de alguno de los bienes, se tiene que realizar este tipo de corte. Aquí tenemos el corte de 30, que no es 40, y aquí tenemos el área asombrada, que es la nueva área factible, ¿no? Entonces, esta área factible no se olviden poner en el examen, porque esa es parte de la pregunta, ¿sí? Hasta aquí concluiría lo que es la pregunta B de la primera pregunta de nuestro laboratorio 1. Nos vamos a la siguiente. Sí, nos vamos a la C. Entonces, ¿qué indica la C? Dice, con la medida anterior, la provincia de Huamasuyos ingresó en un paro con bloqueo de carreteras en protesta por la decisión detallada en el párrafo anterior. Este es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura ya bien metida, esto de los paros, protestar por cosas que no estamos de acuerdo y demás, ¿no? Entonces estamos tratando un poquito de introducir también esto, ¿no? Estamos tratando un poquito de revisar esto con las mismas características que tiene, ¿no? Entonces, lo que nos da, primero como respuesta en este caso, es que con esta medida se tuvo un descontexto en la población. La población no estaba contenta, entonces en ese sentido el gobierno municipal, para no tener problemas con toda la población, anula, ¿no? Anula esta medida, pero disimuladamente impone otra que permite consumir, dice, más de 30, que las personas que consuman más de 30 bidones de queroseno van a tener que pagar de forma adicional bolivianos 30, dice, ¿no? Entonces es una medida que se va dando y con esta información hay que estructurar una nueva recta presupuestaria, ¿no? Entonces, miren, esta es una medida que se va dando, como les estoy comentando, consumo más de 30, entonces
tengo que pagar más. Ya no voy a pagar los 12 bolivianos. Tengo que pagar ahora, no, perdón, no tengo que pagar, son 24 bolivianos. Ya no voy a pagar 24 bolivianos por el bidón. Voy a pagar ahora 30 bolivianos. ¿Sí? Se me va a incrementar ahí 6 bolivianos más por bidón. Esto con la finalidad de apalear la política que anteriormente tenía este gobierno municipal. Entonces esto nos está pidiendo que volvamos a reestructurar una recta presupuestaria y la grafiquemos también, ¿no? Entonces tenemos que hacer un nuevo gráfico en este caso. Este es del B, espero se haya entendido. Vámonos al C, vamos a ingresar una nueva pizarra. Entonces vamos a ir paso por paso, ¿sí? Entonces es la pregunta C. En este caso, lo que tenemos que hacer es, primero podemos poner C y poder poner el enunciado donde puede indicarse que eh, por más de 30 bidones, hay un límite de 30 bidones, ese sigue viendo en este inciso, sigue existiendo los 30 bidones. Sin embargo, más de esto, más de 30, se tiene que pagar bolivianos 30 también, ¿no? Por bidón. Entonces, más o menos así lo voy a tratar de estructurar. Sigue existiendo, entonces esto de los 30 bidones, pero si se excede los más de 30, se tienen que pagar bolivianos 30 por bidón, ¿sí? Entonces cancelaba 24 bolivianos, ahora se va a tener que extender esto. Entonces lo que nosotros hacemos es nuevamente graficar, porque estamos ya en el inciso A, encontramos lo que es la gráfica y ahora nos vamos a hacer un poco redundantes en poder seguir revisando esto. Entonces ahí tenemos la gráfica que nosotros nos vamos con el eje de las ordenadas x sub 2 y el eje de las abscisas x sub 1, querosén, otros bienes. Este puntito, el origen, ¿sí? Hasta ahí no tenemos problemas. Vamos y vamos poniendo lo que es 10, 20, 30, 40, 40. Uy, no nos alcanza. Entonces, aquí tal vez, ¿no? 10, 20, 10, 20, 30, 40. Este aquí es 50, por acá más o menos, ¿no? 40 y aquí 10, 20, 30, 40. Aquí, ¿no? 40. Aquí sería 48. Y ahí ingresamos lo que es la recta presupuestaria. Sí, vamos a ingresarla, vamos a pintarla acá y tenemos eso, ¿no? La recta presupuestaria anteriormente hallada. Ahora, pero, esta recta presupuestaria tiene una modificación. Se sigue manteniendo esto de los 30 bidones. Tal vez los gobiernos son un poco más listos. No sé si ponerlos listos, tal vez la palabra no es la correcta, pero tal vez tienen formas de poder engañarnos, tal vez si podemos decirlo así. Entonces dice que en los 30, ya en los 30 nosotros vamos a poder, dice en los 30, sin ningún problema, van a poder utilizar, van a poder comprar más. Si el anterior era una política del ya no consumo, ahora pueden. A partir de los 30 pueden, no se hagan problema. Ojo que van a tener que comprar, pero ya aún no un valor de 24 el bidón, sino un valor de 30 también, dice, ¿no? Entonces aquí también nos hacemos una operación auxiliar para poder graficar mejor esta ecuación. Entonces lo que vamos a ponernos una ecuación, eh,
operación auxiliar. Entonces dijimos operación auxiliar, aquí la ingresamos y aquí ponemos, ¿no? Si en un principio el precio del bidón, aquí vamos a poner el precio del precio bidón, ¿cuánto es? El precio del bidón es de 24, ¿no? 24. Y nosotros teníamos la opción de poder, o tenemos la opción de poder comprar simplemente, ¿cuánto? 30, con este precio, hasta 30. Entonces, si hacemos una pequeña multiplicación, ahí ustedes van a ver, el 0 siempre se va a ir manteniendo. Esto sería 480, ¿verdad? Si hacemos una multiplicación de 24 por 30, es 3 por 4, 12, va 1, 2 por 3, 6, 720, perdón, ¿no? Entonces aquí tendríamos 24 por 30 va a ser 720. Hasta ahí hemos gastado 720. Pero ¿cuánto tenemos de nosotros para poder gastar? Entonces acá revisamos esto y para poder gastar tenemos 960. Entonces ahí le ponemos 960 menos 720 nos da 240. Entonces nosotros podemos tener para gastar acá máximo 240, ¿verdad? Es lo que nos resta para poder gastar, perdón, los 960, que es el límite que tenemos de ingreso promedio. Entonces, hasta llegar ahí, esta suma simplemente nos va a dar este monto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. En nuestra operación auxiliar hacemos esto. ¿Y cuántos bidones podemos conseguir? A 30. Si aquí nosotros tenemos el valor, el precio ya no, a partir del 30, si queremos seguir comprando, entonces a partir de 30 el bidón ya va a ser a 30 bolivianos, como nos indicó esto. Si va a ser a 30, 24, ¿cuántos bidones vamos a poder comprar? 8, ¿no? 3 por 8, 24, entonces sería 240. Solo vamos a poder comprar 8 bidones más. Estamos aquí 30, entonces aquí es 35, entonces vamos a tener simplemente un desenlace un poco triste ahí, porque ya no vamos a poder consumir estos, ¿no? Estos bidones, ¿no? Entonces acá nos vamos. Vamos a poner un poquito más gruesito para que pueda revisarse y observarse ahí a la vez. Esto no está muy claro, pero voy a tratar de hacerlo para que me amplíe un poco más. Ahí es, 38, ¿no? Aquí se puede llegar a consumir a más de 30, 8 más aumentarle, ¿no? Nos alcanza para 8 más. Entonces acá yo digo que en este punto es el punto 38. Entonces en ese punto 38 es donde se puede llegar a consumir. Esta sería una nueva gráfica, ¿no? Aquí es el punto 38. Hasta 38 unidades se puede llegar a consumir. Ya no más. Entonces, en este punto 38 se va a tener que, de alguna manera, reestructurar la gráfica, porque este es el punto máximo. Según mi restricción presupuestaria es el punto máximo que puedo consumir. Entonces voy a tener que reestructurar esto y lo voy a ampliar un poquito para que ustedes vayan observando esta parte, cómo voy a realizar ahí. Entonces, a ver, tenemos esta gráfica, síganme por favor. Entonces vamos a cambiar el colorcito por un color, si utilizamos el amarillo, el celeste, ¿sí? Entonces vamos a utilizar acá, vamos a hacerlo gruesito y aquí está, aquí tenemos. Nosotros vamos a poder consumir con un límite de 30, ya, magnífico. Y el restante lo vamos a poder llevar máximo hasta 38. Entonces aquí existiría sí un nuevo desplazamiento de la gráfica del área factible de nuestra restricción presupuestaria.
Ahí tenemos todo. Si la gráfica un poquito se va, ya no va a formas de formas rectas, sino tiene un pequeño desvío en el punto 30 y que llegaría hasta aquí, hasta el punto 48, 38, perdón. ¿Sí? Entonces, esta nueva área lo vamos a pintar, por favor, lo vamos a volver a pintar. Vamos a pintarla esta vez de un color, no sé si celeste también, para que lo puedan revisar bien. Entonces, esta nueva área que ustedes ven va a ser el área factible. Entonces, esta también, no se olviden ustedes llegarle a sombrear siquiera para que nosotros sepamos que si ustedes se ubicaron, ¿no?, en realizar el área factible de nuestra nueva restricción presupuestaria. Aquí existió una pequeña complicación en el tema de análisis, ¿no? Porque y esto no es solamente aplicado en este tipo de ejemplos, ni este tipo de ejemplos ustedes lo van a tener en la vida laboral, pues no sé si la mayoría o alguno de ustedes irá a trabajar al interior y tal vez existe este tipo de problemáticas, pero no. Esto se puede aplicar, pues ustedes saben que en cualquier otra área, no es necesariamente y exclusivamente hablar del área del consumo de un carburante, ¿no? En este caso, sí, estamos haciendo este análisis, pero no es exclusivo de nada, ¿no?, a poder realizar esto, ¿no? Entonces esta es la nueva área factible y siempre te dijimos vamos a tratar de alguna manera de poder ingresarla también como tal. Entonces toda esta área es el área factible, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, esta es nuestra nueva área factible. Y como les mencioné, esta es parte de la pregunta del examen, o sea, no es que ya acabé, encontré, es 38. Listo, con esto ya está terminado mi examen, no hay ningún problema. Pero no, siempre es bueno concluir bien. Pues ya lo puse ahí, entonces ahí está, completo, ¿sí? El ejercicio, el área factible, lo agrandé esa parte un poquito para que ustedes lo puedan ver simplemente, no con otra finalidad, donde se hizo el corte y demás. Entonces ahí está. La respuesta de la pregunta del inciso C, de la pregunta 1 del inciso C es esta, ¿no? Tenemos un máximo de consumo de 38 unidades y ahí se daría, de acuerdo a la restricción presupuestaria, todo, ¿no? Ahí sería lo máximo que se pueda tener. Entonces ahí tenemos ya la respuesta a la pregunta 1, inciso C. Nos vamos a la siguiente, para seguir avanzando, por favor. Nos vamos a el inciso D. Hasta ahí creo que llegamos, inclusive con algunos pincelazos el día sábado, pero ahora hagamos lo siguiente, ¿no? Dice, llegó la época electoral, como el pasado domingo, ¿no? Todos ofrecemos todo, ¿no? Ahí. Y el gobierno municipal se pone en campaña, entonces decide otorgar un subsidio en efectivo. Un subsidio, saben que es un dinero que se le da a cierta persona en compensación a algún consumo de alguna variable. En este caso el subsidio se está dando de bolivianos 240 por hogar, se le está dando un subsidio. Ahora, si se le da un subsidio, obviamente que en la economía eso se va a interiorizar y se tiene que dar. Este subsidio tiene que afectar el consumo en la restricción presupuestaria, hay más dinero en la economía, ¿no? Este es un subsidio que se le dio tal vez única vez, pero lo estamos realizando nosotros en nuestro análisis mensual, así que vamos a indicar que este subsidio también es mensual. Entonces se le dio 240 bolivianos más de un subsidio mensual para este hogar, ¿no? Entonces, analizando para este hogar, ¿qué es lo que acontece si se incrementa en 240 este subsidio? ¿Ustedes qué creen? Tendríamos que sumar ese dinero a la renta promedio, ¿verdad? Si es un subsidio que se va a dar de forma mensual, como siempre se los da estos subsidios de la renta dignidad, inclusive, ¿no? Son 350 que se les da a las personas de la tercera edad. Entonces, aquí se va a modificar nuestra renta promedio, ¿no? Nos van a incrementar a esos 960, 240 más, ¿no?
Y eso tenemos que volver a analizar en otro gráfico, ¿no? Siempre partiendo de nuestro gráfico inicial. Entonces vayámonos al inciso D. Ingresamos el inciso D. Vamos a ingresar una nueva pizarra. Y le ponemos el inciso D, ¿no? Entonces, para poder, discúlpeme por favor, para poder ingresarlo bien, entonces aquí vamos a decir, en el inciso D, ¿qué es lo que nosotros hemos notado? Que va a existir un incremento. Sí, lo resumo yo, ¿no? Incremento en la renta promedio. ¿De cuánto? Ahí está el monto. A ver, no tengo bien. A ver, 240 bolivianos por hogar. 240 bolivianos. ¿Sí? Entonces vamos a tener que volver a graficar y volver a estructurar nuestra ecuación de recta presupuestaria. Hay que estructurarla. ¿Sí? Entonces vamos con eso. Hasta que ustedes se acostumbren, vamos a tener que decir una y otra vez, ¿no? Esto. Una vez que se acostumbre va a ser súper sencillo, se van a acordar de mí, ya van a manejar esto, ¿no? Pero tiene que ser hasta que se acostumbre, ¿no? Este es el eje de las Y, es el eje X sub 2, eje de las ordenadas, eje de las abscisas, X sub 1, el origen, primer cuadrante del eje cartesiano. Nuevamente, ¿no? Teníamos una primera ecuación, ¿sí? Entonces vámonos a la ecuación. La ecuación que nosotros teníamos es, a ver, repasemos, simplemente no vamos a revisar todo, pero la ecuación principal era que teníamos 24, el precio del bidón era 24 y del otro era 20, ¿no? Entonces, si es 960, entonces teníamos esta ecuación, 24 x sub 1 más 20 x sub 2 igual a 960. La ecuación principal del ejercicio 1, la que nosotros tuvimos en una primera instancia. Entonces hay un incremento en la renta promedio de 240. Solamente lo vamos a sumar. Esto lo vamos a sumar entonces. Vamos a sumar estos 240 acá, porque solamente afecta a la renta promedio. Sencillo, ¿sí? Entonces estructuramos otra vez nuestra ecuación de recta presupuestaria. Vamos a tener 24 x sub 1 más 20 x sub 2 igual a ¿cuánto? Sumamos. 0, 0, ¿no? 6 más 4, 10, va 1. 9 más 2, 11, más 1, 12. 1200. Redondo, ¿no? 1200. Entonces, esta, que la estoy pintando con otro color, va a ser nuestra nueva recta presupuestaria. Entonces, vayámonos a realizar este análisis y de forma un poco más rápida, ¿no? Aquí nosotros tuvimos una ecuación. Aquí digamos, ¿no? David, 10, 20, 30, 40, aquí 40. 10, 20, 30, 40, 50, aquí digamos. Ya. Simplemente con fines de presentar esto, ¿no? Cómo se desplaza esto. Ahí teníamos la primera recta, ¿no? Donde en esta recta de nuestro primer ejercicio teníamos lo siguiente, ¿no? Entonces teníamos aquí 40 y aquí teníamos el 48, ¿sí?
Ya lo hemos hecho varias veces esto, ¿no? Pero esta nueva merece que hagamos una nueva operación auxiliar también podemos hacer de manera. Y una vez que ustedes se vayan acostumbrando, esta operación auxiliar ya va a ser de forma directa y mental, ¿no? Aquí tenemos el bien x sub 1, aquí tenemos el bien x sub 2. Vamos a ingresar una pequeña rayita de fracción para poder distinguir entre ambos. También acá una pequeña raya de fracción. Y después ya vamos ingresando, ¿no? Si decimos si x sub 1, en este caso si x sub 1 es 0, si x sub 1 es 0, entonces x sub 2 va a ser igual a 0, 0, 60, ¿no? 120, 60. Ahora, si x sub 2 es igual a 0, entonces vamos a tener que... Ay, perdón, esto se me salió. Ya. Ahora, primero, si x sub 1 es igual a 0, tenemos 20x sub 2 igual a 200, a 1200, perdón. Lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces 0 con 0 se anula, 120 dividido entre 2 es 60. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si x sub 2 es igual a 0, tenemos 24x sub 1 igual a 1200. Entonces el 1200 lo dividimos entre 24 y eso nos va a dar igual a 50. Entonces tenemos estos dos valores. Saben que dos valores, dos puntos nos dan una recta. Hallamos los dos valores y vamos a ver que existe una pequeña variación ahí, ¿no? Por ejemplo, en x sub tenemos, esto lo vamos a ahora realizar con color celeste porque es la nueva recta que estamos encontrando y vamos a ver. Si x sub 1 es 0, esto es 0, entonces x sub 2 es 60, 48, 50, hasta aquí 60, dijimos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya 60. Si x sub 2 es 0, entonces esto vas a multiplicar, x sub 1 es 50, aquí tenemos 50 aquí, ¿no? 50. Entonces tendríamos una nueva recta que va desde este punto hasta este otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Y lo que teóricamente estábamos analizando. Ahí están con colores, ¿no? Para que ustedes lo puedan distinguir. Por ejemplo, aquí está en colores, está aquí. Esta que viene representada por toda esta ecuación, ¿no? Toda esta ecuación, la primera. Y la celeste viene representada por esta nueva ecuación. Y de esta ecuación hicimos su operación auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Que existió cuando se incrementa la renta promedio, esto permite y hace de forma, nosotros ya lo estamos viendo en un ejercicio práctico, que la recta presupuestaria se desplace hacia la derecha, que ya no se contraiga hacia el origen, que se desplace hacia la derecha, que se aleje del origen, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden apreciar que existe primero un desplazamiento, ¿no?, de esta recta hacia la derecha, un incremento de la renta promedio ocasiona esto. Aquí ingresemos nomás, aquí son por si acaso otros bienes para complementar esto, otros bienes, y aquí es el bien queroseno. Para saber qué corresponde a cada eje, ¿no? Ahora, ahí no queda todo, ¿no? Recuerden siempre que yo les dije que por favor ingresemos en lo que corresponde en cada una de estas, ¿no? Entonces, la nueva área que corresponde ahora para este análisis va a ser el área sombreada de celeste, es decir, toda el área en la que se desplazó ya la nueva recta de restricción presupuestaria. Esta área que ustedes están pudiendo revisar, ver, esta es la nueva área factible. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a
poner con el nombre para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Toda esta área es el área factible, ¿sí? Ahí, perdón, estoy siendo muy cuadrado. El área factible. Y hasta aquí, como les mencioné en las anteriores respuestas, es la respuesta de la pregunta 1 del inciso D. ¿Sí? Es lo que nosotros queríamos hacer. Hemos reestructurado la nueva letra presupuestaria y esa nueva reestructuración es esta. Su representación gráfica es todo esto, ¿no? Entonces ahí tendríamos ya uno más, el ejercicio D. Y tenemos todavía un inciso más, creo. A ver, tenemos que hasta el inciso E. Entonces, a ver, hagamos ese más. Hasta el F inclusive tenemos, ¿no? Entonces, el siguiente nos dice, la medida anterior, según las encuestas, no es suficiente para subir la popularidad de la postulación del gobierno municipal de turno. Lo que acontece ahora, ¿no? Un poquito extraído de la realidad. ¿Sí? Ponen, primero estábamos con la política de bonos, 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 y después ya dijimos, no, los bonos no. No, los bonos están, no, ya no están bien decepcionados, la gente dice que es simplemente inflar, poner una especie de crisis económica actual, entonces ya no los bonos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si no se pueden los bonos, entonces, como en este caso, hagamos que sea un poco más sensible esto de poner bonos, ¿no? La sensibilidad, ¿en qué sentido lo vamos a utilizar? Entonces, el gobierno municipal cambia el subsidio por un bono intransferible que equivale a 10 bidones de queroseno. Dice el bono de los 240, la gente ya no va a consumir el queroseno, va a preferir inclusive con eso ahorrarse, comprarse una cocinita a gas y comprar las garrafas, aunque tenga que esperar varios días, comprarse tal vez ahorrarse para comprar garrafas. Entonces hay un poquito, van a desincentivar lo que es el consumo al queroseno, que a nosotros como gobierno municipal no nos genera ningún problema seguir manteniendo esa medida. Entonces, hagamos que sea un bono intransferible. Cuando es un bono intransferible, lo que indica es que ese bono solamente le sirve a una sola persona, no se la puede dar a otra. Como ya se tiene claro el concepto de bono intransferible, lo que ahora vamos a hacer es llevar nuestro problemita a nuestra pizarra. Entonces registramos, como lo estábamos haciendo, registramos lo que es el inciso E, en este caso, tenemos el inciso E, y lo que nos dice que el enunciado es que vamos a tener un bono por 10 galones de queroseno. Bono por 10. A ver, un segundito. Por 10 bidones de queroseno. Para este ejercicio, entonces, al igual que los otros, volvemos a trazar lo que es nuestros ejes, los trazamos ahí, el eje de las X, el eje de las Y, en este caso este es el eje de las ordenadas, y le ponemos la variable x sub 2 y aquí el eje de las abscisas, la variable x sub 1, ya de forma memorística lo vamos a ir realizando posteriormente. Después nos vamos a graficar el primer encuentro que hicimos. Utilizaré nomás esta herramienta, por favor. Aquí tenemos un primer encuentro, aquí sería
ahí tal vez, ¿no? Donde aquí existía un valor de 40 en nuestra ecuación original y aquí 48. ¿Sí? Esta era la ecuación de recta presupuestaria original. Aquí teníamos el valor del queroseno y en el otro de otros bienes. Aquí de otros bienes, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que existe un bono por 10 bidones de queroseno. Entonces ubicaremos el 10, aquí sí es 10, 20, 30, 40, entonces aquí es el 10. ¿Sí? Aquí es el 10. Si aquí tenemos el 10, tendríamos que ubicar una línea bastante delgada, ¿sí? Simplemente que sea visible para hacer lo que es nuestro ejercicio como tal. ¿Sí? Vamos a tener una línea visible aquí que va a ser aproximadamente 10, aquí en el punto 10, ¿sí? Porque existe un bono de 10 bidones de queroseno. ¿Qué es lo que implica eso? Si existe un bono de 10 bidones, entonces esto va a hacer que de forma paralela se traslade esta ecuación, ya que se incremente, ¿no?, esta ecuación, tal vez en una nueva recta, ¿no? Vamos a sumarle que si existe un bono de este consumo original, podemos consumir más 10. Entonces, si podemos consumir más 10, 40 más 10 son los 50. Aquí tendríamos 50. Y aquí tendríamos una nueva ecuación, ¿sí? No dijimos nada con relación a otros bienes, entonces esto se mantendría allí, ¿sí? Aquí hay una intercepción entre el punto 10 como tal, pero no dijimos que no va a existir ninguna, entonces aquí entre 48 y aquí de esa forma sería la nueva estructuración de nuestra ecuación de restricción presupuestaria. Ahora lo vamos a pintar como corresponde. Todo esto ya vendría a ser nuestra área, como comentábamos hace rato, el área factible, ¿no? Entonces el área factible vendría a ser todo esto. Sí, esto lo estoy volviendo a realizar porque la pregunta quedaría incompleta. Muchas veces ya se ha reiterado en esta clase que se tiene que pintar para que yo sepa que ustedes han entendido esto, cuál es el área factible, ¿no? En este caso, este es el área factible. Entonces aquí vamos a sacar y vamos a registrarlo como la nueva área factible. Ahora esto en ecuación ustedes lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema, pero ya un poquito para no prolongarnos tanto con esto, ya tenemos la respuesta. Ustedes pueden calcular esta recta presupuestaria que van a tener que sumar los 10 bidones a la ecuación que tenemos originalmente y les tiene que dar una ecuación de este tipo, ¿no? Eso no se va a consultar tampoco, pero ustedes tienen que saber de dónde viene esta ecuación, ¿no? Entonces esta sería la respuesta a la consulta del inciso E del ejercicio 1. Vámonos a la siguiente, por favor, para ir un poquito concluyendo ya con esta pregunta. Siquiera ya nos hemos prolongado un poco. Dice que hay algunos analistas económicos del gobierno municipal que tienen la idea de que una política flexible de poder transar el bono será más popular en la población. Así que el bono se puede vender a mitad de precio. Con la información dada se solicita reestructurar nuevamente la recta presupuestaria, ¿no? Algunos analistas económicos, algún momento les tocará estar allí a ustedes, indican, tienen la idea que una política flexible para poder transar el bono, poder venderlo, transferirlo, es más efectiva
en la población en este momento, porque tal vez no todos los que viven en la provincia o más suyos de nuestro ejemplo tienen como combustible para poder cocinar en sus hornillas el queroseno. Tal vez ya tienen el gas licuado, ya tienen otro tipo de inclusive cocinas eléctricas, pero la electricidad también les llega a diferentes lugares, etcétera. Entonces prefieren no utilizar el bono por el consumo del queroseno y lo pueden, según esta nueva política del gobierno, lo pueden transar, lo pueden vender, pero ya no en el precio que el gobierno les ha dado como tal, ¿no? Sino solamente en un 50%, pueden venderlo en la mitad. Entonces se solicita destructurar la recta presupuestaria. ¿Esto cómo vendría? Ahora si nos vamos a nuestra pizarrita, abrimos una nueva. ¿Cómo tendríamos esto? Primero, registraremos como lo hemos seguido haciendo, ¿no? Pondremos acá lo que es el inciso E. No, es el inciso, hicimos el inciso E, este caso sería el inciso F, el último, ¿no? Entonces el inciso F lo registraremos acá como inciso F y nos dice que el bono, en simples palabras, se puede transar, ¿no? El bono se puede transar, el bono se puede cambiar, ¿no? Intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Dice en la economía. Entonces, nuevamente, hagamos lo que son nuestro eje cartesiano en el primer cuadrante. Tenemos esto acá. Aquí ponemos como corresponde el eje de las ordenadas, el bien x sub 2, en el eje de las abscisas, el bien x sub 1, en este punto como tal, el origen. ¿Sí? Como en todos los ejemplos de los anteriores incisos, tenemos ya encontrado nuestra primera recta presupuestaria. Entonces simplemente lo vamos a repetir. Más o menos está por aquí, ¿no? 10, 20, 30, 40. Aproximadamente ahí, ¿no? Ahí tenemos un punto, 40 y 48. Entonces, en todos los ejercicios tratamos de darle esta misma dinámica. El bono, ¿qué dijimos? El bono, ¿qué es lo que ocasiona? Otra vez ocasiona una línea de forma transparente, 10, 20, 30, 40 aquí, ¿no? Ocasiona esta línea el bono. Ocasiona una línea, se puede sobresalir todo. Aquí está en el punto 10. Aquí en el punto 10. Allí, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido con el bono es, primero, que se ha trasladado, ¿no? Se ha podido, gracias a este bono, se ha podido cambiar, ¿no? Se ha podido tener una nueva recta presupuestaria y esa iba desde acá hasta acá, ¿no? Entonces ahí tocaba en un punto que incrementaba en 10 unidades y directamente era 50, ¿verdad? Hasta ahí es todo lo que hicimos el anterior ejercicio. Pero aquí dice que nosotros podemos este bono, podemos transarlo, podemos nosotros este bono directamente cambiarlo con los otros bienes en este caso, ¿no? Si teníamos los otros bienes a 48 y ahora se puede transar, pero a la mitad del galón. Entonces eso lo analizaremos. Entonces haremos aquí haremos una. Ahora podemos realizar algunas operaciones auxiliares. ¿Sí? Por ejemplo, podemos asumir en estas operaciones auxiliares, podemos asumir que aquí lo pondremos, ¿no?
operaciones auxiliares. Para concluir con este ejercicio, lo que podemos hacer es recordar nuestra ecuación, la que tuvimos en un principio, es 24 x sub 1 por el bien sub 1, la cantidad, más 20 por x sub 2 del bien sub 2 es igual a 960. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros lo que nos indica el ejercicio es que nosotros podemos incrementar del bono que se tuvo en una primera instancia, del subsidio que se tuvo de 240, podemos venderlo en otros bienes hasta en el 50%, y este 50% es 120, ¿verdad? Entonces podemos en los bienes, en el bien 2, podemos incrementarle hasta 120. Entonces vayamos no utilizando el bien 1, simplemente el bien 2. Entonces hagamos el análisis con el bien 2. Entonces aquí damos 20, el precio no sufrió variación, el bien 2 por x sub 2 va a ser igual a, aquí va a existir un subsidio, ¿no? Va a ser 960 más 120. Entonces x sub 2 va a tener un nuevo valor. 960 más 120, 1080, ¿no? Entonces tendríamos ahí como primer valor 1080. Y si lo dividimos esos 1080 entre los 20, vamos a tener un nuevo valor de 54, ¿no? Estos 54 va a tener, si en el caso de que el consumidor quiera vender su bono, este bono, le van a pagar el 50% según el enunciado, y estos 120 hay que sumarle acá, ¿no? Vamos a tener un valor de 54. Entonces aquí digamos que ese es 50, 54 aproximadamente por aquí, ¿sí? Entonces este va a ser el nuevo valor que se podría tener, y la recta va en esa tendencia también, ¿no? Entonces la recta ya tendría que ir desde este punto hasta acá, ¿no? Pero para no confundir, por favor lo pondré nomás en el color en el cual estábamos realizando el análisis. Entonces más o menos va así, ¿no? No es totalmente una recta, ¿no? Si fuese una recta iría hasta aquí, creo que hasta 60, pero va hasta solo a 54. Tal vez yo no lo estoy apreciando bien esto, ¿no? Entonces lo apreciaré bien para que ustedes también tengan el detalle, ¿no? Por ejemplo, es 54, entonces tal vez es acá simplemente, ¿no? Acá, y yo lo voy a poner acá el valor, es el valor del 54, para que se note bien. Y nosotros ya graficamos lo que es la recta en este caso, ¿no? Entonces no va a ser directa, va a ser así, ¿no? Un poquito a ese lado se va a inclinar. Sí, creo que esa sería la forma más correcta de poder darla, ¿no? Entonces, en ese sentido, este valor de 54 está aquí, y ese es el valor que tiene, ¿no? Se ve un poquito tosco también, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver bien, no me agrada mucho, entonces aquí tal vez simplemente hago un pequeño pincelazo y pongo acá el valor, ¿no? Así, 54. Y ahora sí, ya ingreso lo que es la recta, que como ustedes van a poder apreciar ahora, no es una recta que vaya directa, ¿no? 60 tendría que cortar, pero ese es el valor, ¿no?, que se tiene ahí. Entonces esta es la operación auxiliar para que ustedes la revisen, y bueno, nuevamente con amarillo vamos poniendo el último recurso, la última parte del ejercicio, para que ustedes también se les grabe que tienen que poner cuál es el área, en este caso que sí podemos considerarla, ¿no?, como una área de la restricción presupuestaria que es factible, ¿no?, para poder realizar cualquier otro análisis, ¿sí? Entonces
Vamos acá, tenemos este amarillo y establecemos el área factible, como siempre lo fuimos agregando en todas las preguntas. Este es el área factible. Entonces, a partir de este momento, si existe, nos hemos prolongado en esto, alguna consulta, las iremos resolviendo. Este es el ejercicio como tal, es el valor, aquí hay un punto 10 que atraviesa y hicimos todo lo que corresponde. Bueno, hasta aquí fue la parte del ejercicio 1. Si comenzamos el 2 no lo vamos a concluir por un tema de tiempo. Entonces, las consultas que tengan, por favor, háganmelas saber en este momento y así vamos a ir resolviéndolas también, ya. Vamos a ir eh, respondiendo cada una